8 de la mañana con 46 minutos. Ahí tenemos la foto con la gráfica de los instantes justo antes de la acción que hoy está en el centro de la polémica. La gran pregunta es, y es lo que queremos tratar de conversar, analizar, debatir con nuestros invitados, ¿hubo o no hubo intención de este funcionario policial, hoy imputado por el delito de homicidio frustrado en prisión preventiva, de votar directamente a este menor de edad? Es la gran pregunta. Tenemos invitados que nos van a colaborar a este análisis. Por ejemplo, Lucía Damert. Ella es experta en temas de seguridad, así que le agradecemos muchísimo que esté con nosotros. Lucía, muy buen día. También está con nosotros el ex fiscal Rodrigo Lazo. Él nos puede aportar también la visión del Ministerio Público. Él fue fiscal. ¿Cómo ve esta investigación? Muy rápida formalización, por cierto, Rodrigo. Y además quiero agradecer también la presencia de Aldo Vidal. Él fue general, está en retiro, trabajó muchísimo tiempo, no sé si toda su carrera, pero en Fuerzas Especiales. Gran parte. Y su última rol precisamente fue estar a cargo del orden público. O sea, usted ha estado allí con escudo, con todos los implementos en el control de las manifestaciones. Así es. Ya vamos a ir con usted porque nos interesa mucho lo que nos tengo muchas preguntas que hacerle. Pero quisiéramos partir con lo primero, que es la pregunta central, Rodrigo Lazo. Dolo, intención. ¿Hubo o no intención de empujar por parte del funcionario a este menor de edad? ¿Esa es un poco el eje de esta investigación? Así es. Lo primero que tiene que determinar la Fiscalía es qué hecho penal está involucrado en este lamentable y grave suceso que ocurrió el día viernes. Aquí lo que la Fiscalía va a tener que precisar es: el carabinero, cuando intercepta a este manifestante que va corriendo, ¿la intención que tiene es detenerlo o la intención derechamente es arrojarlo por el puente hacia abajo? Esa circunstancia se prueba por hechos externos. El dolo no es que exista corporalmente, sino que se tiene que desprender de los actos del imputado que ha realizado antes del suceso. ¿Y ahí qué es lo que hubiese sido diferente si es que este joven hubiese sido detenido con anterioridad? Nada. No, nada justifica que una persona sea tratada con la gravedad con la cual se involucró a este menor. ¿Ya? Por lo tanto, aquí el hecho de que él haya ido huyendo de Carabineros previa a haber tenido una aprehensión material no justifica, ¿verdad?, que un suceso como este hubiese ocurrido. El tema es determinar, les reitero, qué es lo que va a tener el carabinero en su intencionalidad cuando lo va a interceptar. Y esa es una tarea no menor, porque ya el tribunal, en la audiencia de formalización de ayer, ¿verdad?, le dijo a la Fiscalía que, si bien podría no haber un dolo directo, es decir, la intención positiva de empujar a este menor, ¿verdad?, por el puente hacia abajo para que muriera, existiría un dolo eventual. El dolo eventual es una circunstancia en virtud de la cual yo preveo, ¿verdad?, un resultado eventual y no ejecuto ninguna acción distinta por evitar que ese resultado se produzca. Cosa que el juez ya, Sí. en la antesala ya dijo que había argumentos y elementos de prueba para al menos considerar aquello, Al menos un eso. dolo eventual. ¿Ya? Ahora, el estándar probatorio es mucho más elevado respecto del dolo directo, o sea, la intencionalidad, o cuando existe un dolo eventual. Ya vamos a ir a los detalles y a todas estas cosas que son medias técnicas, pero aprovechar de saludar a Lucía Damert. Lucía, que también has estado muy encima de todo el proceso de la aspirada renovación policial y los proyectos que apuntan en ese sentido. Primera manifestación, Lucía. Se suponía que acá había una nueva estrategia y mira lo que ocurre. ¿Cómo ves esto y cómo va a marcar los próximos tiempos en términos del orden público y la eventual renovación de Carabineros? Sí, Gonzalo, primero agradecer la invitación y agradecer además este panel, porque es muy importante tener en el mismo lugar a expertos, por supuesto a representantes que conocen el trabajo policial, como el ex general y el Ministerio Público, porque esto no es una cosa que se soluciona fácil. El tema de la reforma policial, así como el derecho a la protesta, así como las formas como se enfrenta la protesta, no es una conversación de 5 minutos. Así que me parece una excelente iniciativa el matinal.
Directo a lo que tú planteas, yo creo que la intencionalidad y el dolo es algo que se tiene que ver en el marco del proceso judicial. Ahí está la fiscal Chon, están los querellantes y Lucía, probablemente vamos a avanzar hacia allá. Sí. Lucía, perdón, antes de abrir todo el entramado de análisis, una cuestión súper simple y para iniciar la conversa, y esa es mi primera pregunta. Primera manifestación, comienzo octubre y todo sale mal. Y sale mal con una situación gravísima que no solamente ha estado dentro de la discusión de nuestro país, esto salió a nivel internacional. ¿Cómo marca el debate estos hechos? Bueno, evidentemente escala la violencia, Gonzalo. Esta es una situación que en vez de desescalar la violencia, que es el trabajo que se debería haber hecho después del año pasado, de lo que vivimos, esto escala la violencia por 3 motivos. 1, por el silencio administrativo tanto de la institución como del gobierno por varias horas después de que esto sucede. 2, porque ese silencio administrativo va de la mano de la construcción de una realidad paralela. Porque no hay que olvidar que las primeras horas fue que acá no había pasado nada y que casi como que el muchacho se tiró al río, ¿cierto? Y 3, y tal vez eso es lo más importante, por la sensación de impunidad que esto genera. Entonces necesitamos urgente, mecanismos, respuestas y avances con mucho más fortaleza para que esto no escale la violencia, porque lo que está visto en Chile y en el resto del planeta es que la policía es parte de un proceso de escalamiento y lo que hay que hacer es sacarlo de ese proceso. ¿Lucía? Entonces, evidentemente, a pesar de todo, esto generó una situación que nos tiene que preocupar muchísimo para los días que vienen. Lucía, porque, a ver, en esta manifestación era un día especial, no era cualquiera. Era primera vez, por lo demás, de que había más gente de los otros viernes, donde sí se estaban juntando en Plaza Italia, pero no tan masivo como lo que fue en esta ocasión. Y era como una prueba, eso lo pregunto a usted, Aldo Vidal, ex general de Carabineros, porque se esperaba que se pusiera en práctica esta nueva estrategia. Y si vemos por lo demás de que quien protagoniza este hecho es un carabinero de 22 años, joven, la instrucción probablemente la tiene más fresca, ¿qué pasó con esta nueva estrategia? A ver, yo no puedo hablar de la estrategia que hoy día tiene Carabineros, pero sí puedo hablar de lo que ha sido la experiencia de muchos años finalmente como responsables del orden público. Carabineros tiene una responsabilidad de su historia institucional finalmente en esto y siempre ha hecho muchos esfuerzos por tratar de cumplir, hacer bien su trabajo, poner toda su energía, todas sus capacidades finalmente por desarrollar una tarea que por una parte vaya a responder a las demandas de gran parte de la ciudadanía y por otra parte que tenga esa capacidad de poder detener, como en este caso, sin ocasionar un daño. Aldo, perdón, voy a ir súper al callo y quiero que seamos bien prácticos en la conversa para que se entienda bien todo. Encantado. Yo sé que usted ya no está en la institución, está en retiro, pero usted fue fuerza especial. Así es. Usted conoce los métodos. Así es. Sin conocer la última estrategia al detalle de lo que se estaba haciendo ahora, ¿a usted le parece que es adecuado, correcto? Lo que uno ve es una corrida diagonal, ¿verdad? Sí. Y una suerte de tackle, ¿no? Una suerte de empujón para provocar caída y detención. Yo lo que veo en las imágenes... ¿Eso es una estrategia? Yo lo que veo en las imágenes es la intención de detener. Eso es lo que yo veo. ¿Y votar, el carabinero, y votar es una técnica de detención? Es imposible, y esto lo puedo decir con mucha propiedad, es imposible intentar detener a partir de una corrida que son jóvenes, Intensa. 16 años, el carabinero 22 años. Aquí hay velocidad finalmente en esta intención y es muy difícil poder detener sin que haya una caída, sin que haya un Aldo, golpe. perdón, pero aquí la Fiscalía describe más que un empujón o la caída propiamente tal, que el carabinero toma de los pies y lo eleva. Esa es la descripción textual que hace la Fiscalía. Yo lo veo... Que es bien distinto a un empujón. Sí, yo no veo... La verdad es que la imagen es muy difusa, la he visto una y otra vez, he visto cada uno de esos videos que han circulado por las redes sociales y la verdad es que no puedo distinguir bien la forma, el detalle en que detiene, pero sí puedo contar y puedo decir lo que habitualmente ocurre en esto. O sea, ahí hay una táctica inicial
¿cierto?, de contener. Eso es lo primero que ocurre normalmente en una manifestación. Es contener. Y los carabineros no actúan de tontas a locas en el inicio de una manifestación. Muy por el contrario. Tienen que haber pasado a lo menos un par de horas después de haber esperado, ¿cierto?, de haber avisado, de haber comunicado, porque aquí hay una comunicación, los altavoces de los vehículos policiales intentan, digamos, persuadir finalmente a estos manifestantes de que depongan esta actitud. Aldo, ya, pero ahí, cuando hay que detener a una persona que va corriendo, convengamos que esto Sí. es una situación en la cual hay gritos, hay ruido, hay carros lanzaguas, hay piedras, o sea, no es como que nos vamos a sentar a conversar, a ver, yo te detengo a ti, tú sal corriendo para allá y yo te persigo. En definitiva es, ¿cuáles son las razones que vamos a perseguir a esa persona que está ahí? Y no al de más allá, a él o a ella. Es que no es eso. No es esa, Carola. Aquí hay un grupo de carabineros, ¿Ya? un grupo numeroso, y ese es el cambio de la táctica hoy día. Entre otras cosas, el cambio de la táctica hoy día es que son muchos carabineros en una línea que después de esta instancia de tratar de persuadir, ¿cierto?, avanzan, corren, Pero- intentan detener a quienes puedan detener, porque finalmente arrancan 200, 300 personas que están en un sector determinado. Y lo que hacen los carabineros es intentar detener a algunas de esas personas. No es que identifiquen, es decir, a este lo voy a detener. Es muy difícil. Pero usted habló de no actuar a tontas y a locas. Así ¿Usted es. cree que aquí se actuó de manera planificada o a tontas y a locas? No. Aquí hay una planificación. Pero hay una planificación Hay en la una- forma de correr, en la velocidad, en el riesgo, en Es la que- evaluación, por ejemplo. A ver, después de la batalla, ¿verdad? Es Pero acá fácil. tenemos un puente con un alto de baranda de Sí. bastante altura, ¿no? Sí. De poca altura. Entonces el riesgo de caída es alto ahí. Efectivamente, Es difícil. efectivamente que hay un riesgo, y finalmente en toda acción policial Claro. hay un riesgo. Es muy difícil pensar que frente a una actuación que tiene que ver con orden público no vaya a haber un riesgo. O sea, esa es una triste realidad. O sea, de estos procedimientos siempre va a haber algo. Y creer que hoy día este hecho de una u otra manera va a implicar que el día de mañana, en la próxima manifestación, no va a ocurrir una situación como esta, una situación que de alguna manera signifique un detenido, lesionado o alguna persona que pasaba por ahí no resulte. Ojalá que no. Bueno, eso es lo que queremos. Difícilmente, Sí. si la función policial, la función operativa, lo que tiene que ver con control de orden público, es muy difícil de Quiero que llevar sigamos adelante. en esta línea y revisemos las imágenes que vienen, pero creo que antes, Lucía, quieres decir algo, ¿no? Te veo ahí como, sí, por favor. Sí, la verdad. Varias cosas. Lo primero es decir que la estrategia de persuasión, si uno mira lo que pasó, como dice bien el general, horas antes, es el uso abusivo del carro lanzagua, nuevamente. Y lo dijo ayer Sergio Mico del INDH. Acá no hubo, digamos, en ese sentido, carro lanzagua, que entiendo además es una novedad, una nueva compra, una nueva inversión del Estado de Chile. Entonces, ahí yo creo que hay que también poner esto en contexto. Lo segundo es que una de las estrategias policiales claras es que uno tiene que detener, más en el marco de una situación de protesta como esta, tiene que detener tomando en cuenta los riesgos personales y los riesgos del otro, ¿cierto? Entonces, esto no es que voy a empujar a la persona, no es la primera persona que se cae al río en el marco de las protestas. Acá también hay que revisar el mecanismo de encajonamiento que hay en algunos casos policiales. Entonces, me parece que esto uno no puede decir, y yo creo que ahí tengo una diferencia con el general Vidal. Me parece que uno no puede decir, evidentemente hay riesgos, pero en este caso, así como cuando un carabinero se encuentra con una persona en hecho de flagrancia, uno no puede decir que, bueno, qué pena, lamentablemente hay estas situaciones y esto va a seguir ocurriendo, porque acá lo que estamos es en un problema político, una situación de protesta donde debería de existir el derecho a la protesta, y lo que debería hacer Carabineros es asegurarse que aquellos que cometen delitos, ¿cierto?, pasen por el procedimiento legal, pero no pasen por el procedimiento legal después de haberse caído o después de haber sido baleado o después de haber perdido la visión. Lucía. Lo que necesitamos en el Estado de Derecho es otro tipo de acción policial. A ver, quiero que sigamos revisando el video. No es
bueno, me parece quedarse solamente con una apreciación y un ángulo. Vamos a revisar, por favor, señor director, las imágenes que vienen posterior a la caída de este joven. Miren, cae el joven y viene, recordemos que cuando el carabinero se cruza, había otros carabineros también ahí. Sí. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Miran por la baranda a ver qué había ocurrido y corroboran que efectivamente el joven había caído y estaba en el lecho del río. Y aquí la pregunta para los tres, tal vez comenzar con el general en retiro. Cuando un carabinero ve que el joven cae y que está en el lecho del río, ¿no debería haberlo auxiliado? ¿O por qué se retiran? ¿Cuál es la lógica? Sí, mucho de eso también he escuchado. Y la verdad que aquí yo no veo un carabinero retirándose. El carabinero lo primero que hace es cerciorarse que el joven, los carabineros todos, cerciorarse que la persona había caído. Pero eso no significa que los carabineros se hayan retirado, porque huir del lugar significaría haber empujado, como se dice, y haber arrancado. Eso no lo vi. Y lo otro, pero perdón, antes de avanzar, yendo a lo que expuso la fiscal Chong, porque estos fueron los videos que ella comenzó a detallar. Ella señala, acá hubo una acción donde se observa lo que ocurre, pero ese contingente, esa línea que actuó de carabineros, se retira del lugar y no presta auxilio. Se retira del lugar. Sí, pero no huye, se retira, que es distinto. Sí, claro. no huye, conforme, pero se retira del lugar porque desde arriba no es mucho lo que puede hacer. Y piensen ustedes qué habría pasado si los carabineros bajan, buscan los lugares por donde se pueda bajar, porque ahí tendrían que haber tirado una cuerda o una escalera para poder bajar por ese lugar. Pero si hubieran buscado un lugar donde bajar y hubieran ido y se hubieran puesto abajo ahí a auxiliar a ese joven, ¿cuántas piedras habrían caído? No solo los carabineros, sino que en ese joven que estaba herido. O sea, no prestar auxilio es algo es un protocolo. No prestar auxilio, porque no es el caso. O sea, los carabineros normalmente prestan auxilio a las víctimas, normalmente, más aún en una circunstancia como esa tan delicada, tan grave. Pero ese hecho puntual, eso de estar ahí, en donde estaba ese joven, sobre ese joven, habría significado miles de piedras. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, sobre el mismo herido? ¿Qué pasa si esta persona que queda, verdad, herida en el agua, en el lecho, hay poca agua, pero de todas maneras se está inconsciente y se empieza a ahogar? Los carabineros, estando ahí mirando desde arriba, se cercioraron que a la persona ya la habían sacado del agua. Inmediatamente, antes que los carabineros se retiraran de la baranda, ya personas habían retirado al niño desde el agua. Es que lo que uno espera es que Carabineros llegue a ese lugar, porque además bajar es peligroso, quienes tienen la indumentaria para que no se produzca, y denominémoslo así, un accidente extra ya de todo lo que está ocurriendo. Es que sea Carabineros. Y finalmente, si avanzamos, esto podría haber sido mucho más grave. O sea, esta persona podría haber muerto. Sí, pero miren. Este procedimiento policial del día viernes es un procedimiento policial de 38.500 procedimientos que se originan en 24 horas, en un día. Y en 37.499 los carabineros siempre están en el procedimiento y siempre auxilian a las víctimas. Entonces, también es un poquito injusto, por decirlo de alguna manera, que se generalice el actuar de los carabineros a partir de un procedimiento. Yo creo que ahí también hay que poner las cosas en su contexto. Hemos querido esta mañana hacer una conversación que no es fácil de organizar, de realizar, porque acá hay elementos que son bastante difíciles de comprender. Pero queremos tener opiniones diversas. No, está bien. Usted representa una, también está el Ministerio Público, un exfiscal, está Lucía desde el mundo de la academia. A ver, desde el punto de vista de la investigación, se lo pregunto a usted como exfiscal, ¿cómo se analiza el hecho de la entrega de socorro? Una visión es la que tiene el punto de vista policial, pero prestar socorro, porque mucha gente dice, pero ¿cómo no bajaron? Y la fiscal ayer lo pone sobre la mesa. Este es un elemento que es agravante, ¿no? No necesariamente. No necesariamente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay que determinar aquí? Primero, quiero clarificar que Carabineros y cualquier persona puede solo detener cuando se está cometiendo un delito flagrante. ¿Ya? Si el menor está huyendo, como aparece en las imágenes, eso no es un delito. Y por lo tanto yo no puedo detener.
¿ok? Y ahí es donde existe ya un contacto indebido respecto de este menor, salvo Así es. que se le haya visto y se haya acreditado que él estaba cometiendo un delito instantes antes, ¿ya? Por lo tanto, ahí el actuar fue excesivo. Que es lo que Carabineros en un minuto presentó como antecedente, Claro, de que él ya estaba en estaba una detenido. calidad de detenido, Así que es. estaba escapando, y por Justamente. eso acuden en Ahora, en Pero este ahí el acto. delito flagrante hubiese sido si es que este joven previo a eso ataca a un carabinero. Si si yo es que tiro este una joven- piedra, si yo golpeo Ya. a un carabinero, ahí hay un delito. Y por lo tanto ahí faculta para que Carabineros me pueda detener, ¿verdad? Pero si yo voy huyendo simplemente porque temo a una represalia, un golpe, a ser mojado, etcétera, ¿verdad? No estoy cometiendo ningún delito, ¿ya? Porque todos los chilenos tenemos salvaguardado por la Constitución el derecho a manifestarnos, a reunirnos, ¿ya? Eso es lo primero. Y segundo, no existe per se una agravante de la responsabilidad producto de la inacción posterior después del empujón o del golpe, ¿verdad? O de la intención de votar al menor. Un segundo, porque antes que esto tiene muchas aristas. Lucía Damert, ¿cuál es tu opinión, tu punto de vista respecto de prestar socorro? ¿Esto puede ser parte de la estrategia policial, como dice Aldo Vidal, en el sentido de que tal vez haber bajado al lecho del río en ese instante hubiera agravado las cosas, que Carabineros probablemente observó que la situación ya había tenido un socorro y por eso se repliegan? ¿O crees tú que debería haber una manera de sí prestar ese auxilio? ¿Cómo ves este hecho? Sí, yo creo que la inacción de Carabineros, en ese caso específico, hay que revisarla con mucho detalle porque efectivamente, si Carabineros seguía bajando en calidad de ir a detener al muchacho, podría haber generado aún más niveles de violencia. Lo que llama la atención es que hubo inacción para eso, pero hubo acción para tratar de construir una situación paralela donde habría sido detenido y donde se empezaron a identificar, digamos, una construcción de una realidad que no es la verdadera. Lo que necesitamos saber ahora es si efectivamente llamaron a los bomberos, si efectivamente se abrieron los mecanismos para que los bomberos puedan bajar rápidamente, si hubo una acción en otro sentido. Porque una cosa es decir, ok, no nos vamos a tirar al lecho del río porque puede generar problemas, pero otra es que simplemente llamaron a los bomberos y se replegaron. Creo que hay que mirar esto con mucho más detalle. Acá hay muchas cosas que requieren de mayor detalle, pero como decía bien Rodrigo, creo que una de las cosas principalísimas que tenemos que reconocer es que tenemos el derecho a la protesta. Y Carabineros lo que tiene que hacer es salvaguardar ese derecho que tenemos. Entonces, si el joven no hay alguna imagen o alguna señal que estaba cometiendo delito, lo que hay es un joven corriendo y un carabinero que transversalmente viene, lo impacta y cae al río. Yo voy a dejar a la justicia para que defina si acá lo que hay es un lanzamiento hacia el río o no. ¿Hay Mi proporcionalidad impresión del es que uso sí. de la fuerza ahí, Lucía? Desde hacía rato que no había proporcionalidad, si el carro lanzaagua fue utilizado a diestra y siniestra previamente, por eso es que hablamos del escalamiento de la violencia. Si Carabineros usa el carro lanzaagua al cuerpo, a la cabeza, al cuello, después efectivamente lo que viene no es menos violencia, si ya lo hemos aprendido. La violencia policial solo genera violencia de aquellos que están manifestándose, incluso los más pacíficos. Acá y en China. Entonces tenemos que avanzar con mecanismos distintos. Yo creo que la gran mayoría de los carabineros no están por ir a entrar en este problema, sin duda. Pero si no hay control civil, si no hay un gobierno que a los 10 minutos salga a decir algo, entonces pareciera que estamos unos contra otros nada más. Lucía, ¿sabes qué? Sigamos con lo que es el análisis de lo que ocurrió y cuáles son las distintas estrategias a seguir adelante. Quiero volver con Aldo Vidal. Cuando se tiene una manifestación de este estilo, que son las que generalmente vemos en nuestro país, ¿por qué se decide el carro lanzaagua, como decía Lucía ahí, que consideraba que no estaba bien utilizado, o el carro lanzagases, por ejemplo? ¿Por qué se decide utilizar uno o el otro o ninguno en determinadas circunstancias cuando además esto es un puente, no es una calle, no es una avenida, no hay un parque alrededor? Esto es un espacio acotado, mal que mal. Mira, las manifestaciones son muy dinámicas finalmente y las tácticas operativas que se usan también responden finalmente a ese dinamismo que ofrece la masa. El uso del carro lanzaagua finalmente
viene a responder después de un periodo determinado. O sea, Ya. no se usa el carro lanzagua de primera instancia. No hay un uso discriminado del agua cuando la manifestación no lo demanda. O sea, esto va gradualmente y esto está súper bien definido dentro de las tácticas operativas que tiene Carabineros de Orden Público. Entiendo hoy que día. no se pueden revelar las tácticas, pero ¿cuál es el orden de cómo se van dando las Mire, situaciones? inicialmente... ¿Y quién da la orden? Y lo primero, el uso del agua tampoco es siempre el mismo tipo de agua. Me imagino. Aquí Lucía hablaba del uso del carro lanzagua llegando con un chorro a golpear a un manifestante. Eso no nace así de tontas a locas. Se usa Es agua... que eso no debería suceder en ningún caso. Y no sucede, normalmente no sucede, porque las manifestaciones en Chile no es solo Plaza Italia donde se generan manifestaciones, en muchos lugares hoy día más que nunca y durante el estallido social. Y normalmente el carro lanzagua hace inicialmente un despliegue a partir de un agua lluvia. Si todo esto es gradual, si la manifestación escala, si la manifestación se transforma en una acción violenta, agresiva, donde aparecen las bombas Molotov, obviamente el tipo de agua ya no va a ser el mismo. Si la manifestación significa daño a la propiedad, si la manifestación significa quemar la instalación, si significa quemar un metro, obviamente no ¿Aldo? puede ser agua lluvia. Ok, ahí Entonces, tú- Sí. hay toda una gradualidad en el uso de los medios que tiene Carabineros. Y estas tácticas responden... Si toda la acción que tiene el control del orden público, entiéndase, la acción es finalmente una respuesta a la demanda que tiene un determinado lugar. Sí. No es... Aldo, lo que pasa es que tú nos denominas, y está súper bien explicado, de cuándo se puede utilizar el carro lanzagua o cuándo se toma la decisión de hacerlo, el carro lanzagases también. El tema es cómo, porque no sé si siempre es el agua lluvia. De repente sí no ha habido caso, lo más aislado, ¿estamos de acuerdo? En que le ha llegado directamente, Lucía sí bien lo describía, y se ha generado lesiones no menores, o sea, lesiones graves, porque el chorro es muy Mire, potente. Entonces, independiente de lo que haya estado haciendo este joven antes, Sí. ¿hubo uso o no el uso proporcional de la fuerza? Sí lo hubo. Mire, yo les voy a contar, les voy a demostrar con un caso. Ya. ¿Cómo ha ido avanzando esto? Para Mire, que después expliquemos por qué en este caso. hace 2 semanas atrás, aproximadamente, en la Plaza Italia, aparece una imagen que dio la vuelta en las redes sociales donde determinada persona se sube arriba del carro lanzagases, del vehículo táctico pequeño, ¿cierto? Que ustedes denominan como, o que normalmente la gente denomina como El zorrillo. Una persona sentada arriba del vehículo. O sea, para que ocurra eso, finalmente, es porque los carabineros cedieron, porque en la práctica, en estricto rigor, debiera ser muy difícil que una persona pudiera llegar a subirse en la Plaza Italia, ¿cierto?, en una manifestación al carro. Ahí hay una demostración abierta de que los carabineros no actúan finalmente hasta cuando la situación ya escala. Perdón, Aldo Vidal, ex general, general en retiro de Carabineros, trabajó en Fuerzas Especiales durante su vida institucional. A ver, en la acción propiamente tal, lo que estamos viendo allí en el puente Pío Nono, cuando dentro del escuadrón que hace un avance, ¿no? Que va digamos, corriendo tras los manifestantes. Cuando este carabinero que hoy está en prisión preventiva se escapa del pelotón y va con un objetivo a detener a una persona, ¿esa es una acción propia o él recibe una orden y le dicen detén a tal? No. Y tú anda y tómalo, porque es el único que hace la acción, ¿no? No, normalmente en estas acciones, ¿cierto?, la orden es detener. A cualquiera. Detener a quienes están participando en la manifestación. Ya. Esa es la instrucción. Ahora, esa imagen que hoy día ha dado la vuelta tiene que ver con una de las
varias detenciones que se generaron en esa acción. En Plaza Italia ese día, no recuerdo el número, pero creo que hubo cerca de 35 o 40 detenidos. Para usted, ¿fue bien hecho esto? ¿No hubo un exceso de velocidad en el procedimiento o un escaso análisis del escenario en el cual se produce la... Yo viví un periodo a cargo del orden público donde se nos criticaba duramente porque habían muy pocos detenidos, porque no se registraban detenidos a partir de las manifestaciones. Yo viví el 2016, 2017, en que hubo bastante problemas de orden público, principalmente en la línea Alameda, y que se asociaban a saqueos normalmente. Y la crítica era que por qué Carabineros no lograba detener finalmente a estas personas. Se cambia la táctica, se intenta avanzar en esta idea, se utiliza otra estrategia que significaba, ¿cierto?, aumentar, encerrar, utilizar otras técnicas para lograr la detención. Hoy día se intenta detener y nos encontramos con esta situación. Entonces es muy difícil. Se intenta detener, pero... ¿Puedo meter una pregunta ahí? Sí, perdón. Lucía, vamos contigo ya en un segundito. Cuando vemos las tácticas, y lo conversábamos un poquito fuera del aire, cuando vemos las tácticas que utiliza Carabineros, muchas veces se le critica, tal vez por lo que usted decía, pero cuando se compara con las de otros países, de otras fuerzas especiales, hay muchas que hablan, por ejemplo, que el rol de los alemanes era que iban la primera línea y esta primera línea va rotando hacia atrás en función de no desgastarla para que pueda seguir conteniendo a los manifestantes. Hay otra que habla, si no me equivoco en Francia, no soy experta al respecto, pero en la cual se va acotando el radio en el cual pueden ir actuando los manifestantes para de alguna forma llevar a que haya un agotamiento, pero no hay un contacto tan directo de la policía con el manifestante, para evitar situaciones como la que estamos teniendo lamentablemente que analizar hoy. En definitiva, ¿cuál es la que se usa en nuestro país? Porque muchas veces vemos que a priori no va a resultar y va a salir mal el asunto. Mira, es que no existe una sola táctica en el uso del control de orden público. No es solo una táctica, depende de la manifestación, depende del lugar donde se está generando esta manifestación, depende de varios factores finalmente que son los que permiten definir cuál es la táctica que se va a usar. Respecto a lo que tú mencionabas de las policías alemanas, francesas y españolas que estuvieron aquí y que hace muy poco tiempo estuvieron asesorando finalmente las tareas de orden público. No podían creer, los alemanes no podían creer que a partir de los sucesos de octubre del año pasado, la violencia que se generó en esas manifestaciones, Carabineros se hubiera contenido también, hubiera desarrollado también sus tareas evitando tener víctimas fatales. Aldo, no. Sí, Lucía. En general, lo que los alemanes no podían creer es la cantidad de gente que ha perdido la vista, la cantidad de gente que ha denunciado, más de 5.000 personas que han denunciado violación de derechos humanos. Eso no es lo que dijeron, por lo menos en los cuarteles cuando se juntaron con las policías. Sí. Es que ese es parte del problema. Parte del problema que tenemos es que las policías se juntan entre policías y los civiles nos juntamos entre civiles. Y esto lo que demuestra que necesitamos empezar a trabajar más en conjunto, porque la única forma de reconocer que la policía no es una institución autónoma del Estado, sino que depende del poder político y por ende tiene que tomar decisiones en base a eso, es empezar a tener conversaciones más en conjunto, ¿cierto? Lucía. Porque acá el problema probablemente no es el protocolo, sino es qué es lo que pasa durante la implementación. Y yo entiendo perfecto que en una situación tan líquida como esta hay cambios y hay cambios y reacomodos, pero la realidad es que después del 18 de octubre no hemos visto necesariamente señales como para que este tipo de casos, donde usted dice muy bien, hay que detener, pero ¿para qué hay que detener miles de personas que a las menos de las 24 horas, y acá está Rodrigo, que es fiscal, nos puede fortalecer ese dato, la gran cantidad, más del 90% de los detenidos, no pasa nada, los sueltan? ¿Por qué? Porque son detenidos
que no están cometiendo delitos, son detenidos que no hay investigación, que no hay ni una capacidad de construir ni siquiera necesariamente un caso. Entonces, lo que muestran las policías europeas, ¿cierto? Que también tienen sus problemas, porque acá no hay nadie que esté libre de cometer hechos institucionalmente reconocidos, porque espero que acá el problema no sea el carabinero, sino que hay un problema institucional y político. Pero lo que tenemos que ver es por qué, si la idea es detener, ¿por qué no hay inteligencia policial para detener a aquellos que efectivamente están cometiendo delitos, si no hay una búsqueda de detener gente que al final del día, general, y ese es el gran problema, ¿Lucía? termino alienada en contra del sistema aún peor? Claro, es un poco el objetivo fundamental en el control de manifestaciones y tal vez cómo se está llevando a cabo y la interacción entre las instituciones. Pero hay otro tema que quiero poner sobre la mesa que es fundamental. Estas cosas han ocurrido, hay varios casos, pueden haber casos futuros. ¿Cuán trascendente es que la policía también colabore en la investigación? Y acá, en esta audiencia de control de formalización que vimos y oímos ayer, se pone en tela de juicio aquello. Y se señala que acá no habría existido la colaboración. Es más, se habría mentido por parte de Carabineros, supuestamente se habría, por eso lo pongo en condicional, haciendo pasar a este joven de 16 años como un detenido, en circunstancias que aparentemente no lo estuvo. Y quiero que escuchemos los audios porque Carabineros está en contacto durante el día con el Ministerio Público para ir informando de los hechos. Escuchemos y después comentamos. Está reduciendo, lo agarro. Está grabando, se me resbala, está como a 2 metros de distancia de la baranda del techo, y al zapato se intenta subir a la baranda y cae. Bueno, este audio corresponde al carabinero que hoy día está en prisión preventiva y él describe, entiendo, Rodrigo, al fiscal, ¿no? Así es. Al fiscal, y eso siempre se debe hacer. Sí, siempre el fiscal empieza a tomar contacto con los antecedentes a través de las policías que participan en el hecho, ¿ya? Aquí lo lamentable de esto es que el carabinero trata de sacar su responsabilidad argumentando elementos falsos o que no se condicen con la realidad. Como por ejemplo. O sea, primero, la imagen es súper clara, no hay un agarre, perdón la expresión, pero no lo alcanza a apretar, ¿verdad? Ni se le resbala al menor, sino que simplemente existe un empujón, ¿ya? Detrás de ese empujón es lo que la fiscalía va a tener que desentrañar si hay un delito o un cuasi delito, ¿ok? Si hubo o no intención en el empujón. El tema y lo grave y lamentable de este suceso es que Carabineros, quien es auxiliar de la fiscalía, quien está en el sitio del hecho, ¿verdad?, altere la realidad de lo que ocurrió. Aquí lo que se debió de haber manifestado por parte de la persona involucrada es: señor, hubo un lamentable hecho, ¿verdad? No tuve la intención de botarlo al río, fui torpe, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Y el menor se cayó, lamentablemente, y favorablemente no falleció, porque ahí hubiésemos estado en otro tremendo problema. Pero esto le hace un flaco favor al sistema procesal, porque la fiscalía construye su caso con las versiones de las policías. Y si el sistema le empieza a no creer a las policías, empieza a desconfiar, ¿verdad?, de los dichos de entonces va a ser la fiscalía la que va a tener un doble trabajo, ¿verdad?, por primero construir un caso y después recomponer la credibilidad de los funcionarios públicos, Rodrigo, que están en pos de las detenciones. Qué importante lo que tú estás diciendo, porque este no es el único llamado. Son 3 los llamados que se hicieron luego ocurrió este hecho, uno incluido un capitán de Carabineros. Así es. Entonces, cuando hablamos de credibilidad, cuando ya van a ir pasando los días, son 120 días, una extensa investigación, eso es lo complejo que pudiese suceder, de que se pueda deducir o ya verificar prácticamente, comprobar, de que se trató de ocultar lo que verdaderamente había hecho. Eso es lo grave. Así es. Y ahí puede caer otro tipo penal, que es la falsificación de instrumento público, ¿verdad? No creo que se dé como para obstrucción a la investigación, porque tienen que haber otros elementos para ello, pero es muy grave, no solamente para este caso, sino que para el sistema total, que la policía, cualquiera que sea, tergiverse los hechos,
¿ya? Ahí lo que hay que hacer es ser transparente y que el sistema determine qué es lo que hay detrás de un hecho determinado. No yo tratar de ocultar porque inmediatamente sale a la luz, ¿verdad?, que esos hechos no ocurrieron como se relatan, ¿verdad? Y me voy involucrando de mayor manera en un hecho que puedo salir tal vez, ¿verdad?, con una buena defensa, con argumentos sólidos, ¿verdad?, con una pena bastante baja, si es que hay penas. Por Y eso ahora, les digo, para que lleguemos a la condena falta mucho, ¿verdad? Y estamos haciendo muchos actos, ¿verdad?, que enredan demasiado esta situación que es gravísima. Sí. Quiero preguntarle, antes de escuchar el próximo audio, preguntarle al general en retiro Aldo Vidal, en estos casos, cuando lo conversábamos antes, ¿hay alguien que da la orden o es un actuar propio de este carabinero? No, insisto, sí. La orden es finalmente detener, no hay claridad quién se pueda detener, va a depender, ¿cierto?, de la capacidad finalmente del carabinero, si alcanza finalmente a esa persona que se quiera detener, pero no hay... Tú a él, es muy difícil, es una masa. Pero mira, yo quiero compartir de alguna manera lo que se dice aquí en este panel, en términos de que efectivamente cuando se intenta buscar la verdad es difícil. Y es difícil porque los carabineros se asustan. Y hoy día hay un temor. Y no solo hoy día, históricamente, el carabinero siente temor. Hay de parte de la jefatura, de aquellos que están en el lugar y que parece que fueran parte de lo que está ocurriendo, no siempre es así. Hay que construir finalmente lo que ocurrió. Y eso no se da en unos minutos. Es difícil, hay que dedicarle un tiempo finalmente a poder buscar todos los antecedentes que están a la mano para poder definir en parte qué fue lo que Aldo, ocurrió. perdón, usted habla que Carabineros tiene temor. ¿Tiene temor de qué? Yo creo que hay muchos carabineros hoy día que sienten temor finalmente porque lo que se ha hecho hoy día es debilitar la función operativa policial. Pero perdón, ¿quién la debilita? En general, la opinión pública, todos Pero la los ciudadanos. opinión pública no tiene razón, o el país no tiene razón. Miren, en criticar. Está bien. A ver, acá ha habido Gonzalo, gravísimos hechos desde la Operación Gonzalo, Huracán, caso Catrillanca, el desfalco brutal económico que se hizo dentro Gonzalo, de la institución. Absolutamente de acuerdo. Tenemos el caso Campillay, tenemos el caso Gatica, una serie de hechos que han ido mellando el actuar institucional y la visión que hay frente a la institución. Pero ¿eso no tiene una lógica? Gonzalo, efectivamente, han pasado varios años a partir de los casos que tú mencionas, varios años. Y finalmente, la institución no se debe a caso fraude, a caso Catrillanca, a estos casos emblemáticos que han ocurrido. No, aquí hay 56.000 carabineros que todos los días salen a la calle a intentar hacer su trabajo y su trabajo honestamente. Y hay 50.000 que lo hacen y que la gente reconoce en ellos el trabajo. Pero la institución, la opinión pública y muchos gente que tiene hoy día en Chile voz. Yo creo que ha mermado finalmente la función operativa policial, ha mermado la función de los carabineros y está cometiendo un grave error. En este país se está cometiendo un grave error porque se dice que hay que reformar, se dice que hay que cambiar las policías y efectivamente es probable que haya que hacer mucho de eso y todos los días hay tiempo para mejorar lo que se hace, pero ensañarse finalmente en contra de los carabineros es un perjuicio para toda la ciudadanía. Aldo, si los carabineros hoy día son vitales, o sea, no lo digo yo porque yo haya sido parte, pero todo el mundo reclama hoy día, todo el mundo demanda, todo el mundo quiere tener a carabineros cumpliendo funciones preventivas. Tenemos tanta delincuencia y lo que se hace hoy día a partir de un caso que ocurrió, de 35.000 procedimientos que se dieron ese día en Chile, entonces estamos mermando la función. Yo tomo el punto, pero para que se entienda, probablemente en esta mesa todos compartimos y coincidimos en que valoramos y sabemos la importancia que tiene Carabineros en nuestra democracia. Yo lo he hecho varias veces. Es muy importante, y lo estoy diciendo ahora mismo para que quede clarito.
Y sé que hay una inmensa mayoría de carabineros que hacen la pega y se cuidan y tienen muchas convicciones, pero hay personas que no se están ajustando a los protocolos que deberían existir y están pasando cosas que no deberían ocurrir. Y mira, y esos eso, carabineros que no se ajustan, efectivamente, Gonzalo, efectivamente, hay 110 carabineros hoy día desde el estallido social que están siendo procesados porque no se ajustaron finalmente a la función. Y Carabineros es el primero de las 1000 y tantas denuncias que se hicieron desde el estallido social hasta el día de hoy, el 80% las hizo Carabineros. Carabineros denunció un hecho puntual que creía que no estaba o que por lo menos había dudas respecto a lo que había ocurrido. Entonces, no es que Carabineros quiera esconder, no es que Carabineros quiera protegerse o que no quiera dar a conocer lo que ocurre. Está la disposición. Imagínense, 100 carabineros que están hoy día siendo procesados por situaciones, pero son 45.000 y hay 45.000 carabineros que hacen muy bien su trabajo, que se dedican, sobre todo en regiones. Hay un tremendo esfuerzo por tratar de responder finalmente. ¿Sabe qué? Y eso lo tratamos de mostrar también. Ojo, la idea es que, y siendo parte también de los noticieros, nosotros mostramos ambas cosas. O sea, hemos mostrado muchas veces cuando Carabineros salva una vida, cuando Carabineros está ahí en el momento indicado y preciso para poder ayudar a una familia, a una madre que está por tener a su hijo, etcétera, etcétera. O sea, no se trata aquí de atacar necesariamente. Estamos tratando de analizar la situación de lo que ha ocurrido ahí. Lucía, tú dijiste hace un ratito que había cambiado la mentalidad de Carabineros. ¿En qué sentido? Y me imagino que también querías hacer un comentario respecto de lo que estábamos hablando. Sin duda. A ver, lo primero es decir que nuestras sociedades tienen que tener una institución policial democrática, sin duda. La gran mayoría de los carabineros, sin duda, tratan de hacer su labor y yo estoy convencida de que hay una cierta vocación para estar en ese trabajo. Yo trabajo con las policías en general en mi día a día, no necesariamente en Chile, porque acá el nivel de opacidad es muy alto, y la mayoría tiene una visión positiva del trabajo que quiere realizar. Ahora, si tienen que tener miedo de alguien, los carabineros, especialmente los suboficiales, debería ser su oficialidad, ¿cierto? Porque en definitiva, la mayoría de los carabineros se corta acá, cuando hay problemas, el hilo se corta por la parte más delgada. Y la parte más delgada son los suboficiales, esos miles que muy bien dice el ex general Vidal. Yo estoy totalmente de acuerdo con él. La gran mayoría de los carabineros, cuando uno va a las comisarías, muchas veces, sobre todo para realizar las tareas de prevención, lo hacen con lo que pueden. Y en ese sentido están muchas veces también críticos. Es difícil ser crítico en una institución tan jerarquizada, pero son críticos a muchas de las cosas que pueden llegar a pasar. Ahora, mi impresión, y lo que tenemos que tener acá mucho cuidado, es que la construcción de la confianza, así en las relaciones personales también, es una cosa que toma muchísimo tiempo, pero la destrucción toma un caso general. Entonces, uno puede decir, y es verdad, hay 50.000 hechos policiales al día, pero la pregunta que hoy día se hacen los chilenos es, ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido un joven al lado de Camila Catrillanca? Nos hubiéramos quedado con la historia que construyó la policía con Senco, de que ahí había habido un intercambio de balazos. ¿O qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido las cámaras alternativas que hay hoy día en el sistema cotidiano? Entonces, lo que tenemos que asegurar es que la policía, en su totalidad, tenga legitimidad. Y para eso necesitamos respuestas rápidas, mucho mayores niveles de transparencia y menores niveles de impunidad. Y acá a mí no me tranquiliza que haya 110 carabineros. El problema no es la individualidad. De nuevo, el problema es un problema institucional de carabineros y del sector seguridad en su totalidad, porque también hay un Ministerio del Interior que no hace la pega que debería hacer. Lucía, es que en ese mismo sentido, y quiero volver a lo que analizamos recientemente, de que esta manifestación era importante, era bien crucial, porque se podía llevar a la práctica estas nuevas estrategias, las instrucciones que están cambiando, sobre todo con el protagonista de esta historia, que es un carabinero de 22 años, donde uno pudiese pensar dos alternativas. Tiene la instrucción más fresca, por lo tanto, podría estar más afín a los cambios que se estaban realizando, o se le adelantó mucho la educación que tenía y no estaba preparado para enfrentar este tipo de situaciones. Lucía. Por supuesto, en cualquier caso necesitamos una investigación externa, no solo interna, para saber qué pasó
con este grupo de policías, qué pasó con el uso del carro lanzaagua, qué pasó con los niveles de violencia que uno ve también en los alrededores, ¿cierto? Porque todos queremos una institución policial que tenga las capacidades de no escalar la violencia, que no sea parte del problema, sino parte de la solución. Y la única forma de entender, como tú bien dices, qué es lo que pasó, es tratar de identificar hacia adentro qué ha sido no solamente la orden de detener, que de por sí ya me parece una orden, entre comillas, medianamente descabellada, porque uno no puede detener a cualquiera, lo acaba de decir el fiscal, uno tiene que detener a las personas que están cometiendo un delito. Lucía, y uno tiene capacidad para hacerlo, sí. Perdón, antes que se nos vaya el punto que planteaba inicialmente Gino, hablemos de la edad del carabinero, porque tiene 22 años, yo quiero preguntarle al general en retiro, no es muy joven, a lo mejor la edad no es factor, no lo sé, pero usted, por ejemplo, si hubiera tenido que distribuir fuerzas y hacer cargo de esta administración de control de seguridad en circunstancias que son de compleja acción, evaluación, ¿no se requiere más experiencia? ¿Usted hubiera puesto un funcionario de 22 años ahí? Sí, es que no es solo que esté el carabinero de 22 años del grado de carabinero en esa acción. La Fuerza Especiales funciona con secciones que ustedes denominan o que se conocen como piquetes. Estas secciones están conformadas estructuralmente por un oficial, un grupo de suboficiales, algunos cabos y finalmente 3 o 4 carabineros. Hay una estructura, sí, ¿cierto?, jerárquica y claro, dependiendo, a lo mejor este carabinero, y no hay duda que es un carabinero que tiene poca experiencia dentro de la institución. ¿Y eso no es un error, general? No sé si... Lo que pasa es que también se necesita finalmente jóvenes dentro de estas estructuras. ¿Pero en esa función tan delicada? Es difícil responder esa pregunta, porque a veces son necesarios gente con vitalidad, con energía. ¿Cuántos años se prepara un carabinero como este, que a los 22 años está en la primera responsabilidad de fuerzas especiales? El carabinero tiene una formación de un año en una escuela. Un año tienen la capacidad de diserción en una situación de adrenalina. Pero esperen, un carabinero tiene la formación, un año se forma en una escuela. La escuela de formación de carabinero, un año. Egresa y va a una comisaría y normalmente está a lo menos un año en esa comisaría, en tareas operativas, ¿cierto? Aprendiendo también en la experiencia del día a día y posteriormente van pudiendo alcanzar alguna especialidad dentro de las que tiene la institución. Y en este caso, creo... Un oficial va 4 años, ¿cierto? 22 años. En este caso, este carabinero, después de haber estado ese año en comisaría, entiendo que llegó a Fuerzas Especiales o a Orden Público hoy día. Y debe haber llegado a principios de este año, haber tenido 6 meses en este proceso de inducción. Y ya estaba en esta etapa seguramente 3 meses, 4 meses que pero ya estaba. ¿Se está sacando a la cancha antes de tiempo, cree usted, al carabinero? O sea, por la necesidad de las circunstancias, por la falta tal vez del funcionario, ¿se está preparando menos tiempo del adecuado? No sé si menos tiempo, pero sí hay una demanda mucho mayor a la que existía habitualmente. En carabineros, hasta antes de octubre, en Santiago, por ejemplo, eran 1.200 carabineros que se encargaban del orden público. Y hoy día creo que la demanda llegó a solicitar que fueran 28.000. Y producto de esa misma demanda, ¿no se adelantó la posibilidad de que muchos carabineros salieran en promoción antes? ¿O estoy mal? No. La formación sigue siendo un año. Cumplieron exactamente lo mismo. No es que se adelantaron Cumplieron lo mismo. Ahora, insisto, o sea, creo que en estas estructuras jerárquicas tienen que haber carabineros más jóvenes y otros con mucho más experiencia, y esta tiene que, de alguna manera, trabajar a partir de las demandas que existen. Perdón, usted fue Fuerza Especial, así que vamos a aprovechar de tratar de ir aprendiendo las diferencias. A ver, la preparación de los dos tipos de carabineros digo, de las escuelas, ¿no?, que salen. La formación de un suboficial, la formación del carabinero que está, por ejemplo, en la labor del tránsito.
¿cuánto tiempo dura a diferencia de la otra formación que es más larga? ¿Hay una diferencia de tiempo, por ejemplo, del carabinero que sale de subteniente? Me explico, ¿no? En términos de tiempo de preparación. A ver, aclaremos. En Carabineros de Chile existen 2 escalafones. Sí. Uno, personal de nombramiento supremo, que son los oficiales que estudian 4 años en la Escuela de Carabineros. Se forman como oficiales después de 4 años y pueden salir y egresan como subtenientes. Esos son personal de nombramiento supremo. Y el personal de nombramiento institucional, que ingresan a la escuela de formación, permanecen durante 1 año, se forman como carabineros y salen a cumplir funciones operativas. Y en el caso de los que llegan a las fuerzas especiales, por ejemplo, el que está hoy día detenido de 22 años, él se preparó 4 años. Él se preparó 1 año, es carabinero. Solamente 1 año es carabinero, suboficial. Es carabinero, es personal de nombramiento institucional. Estuvo durante 1 año en la escuela de formación, estuvo 1 año, entiendo, en una comisaría territorial que cumple funciones preventivas. Y después de eso llegó a Fuerzas Especiales. Y él debe haber tenido una preparación especial para estar Durante en Fuerzas 6 Especiales. meses. Y 6 meses son lo suficiente en términos de la complejidad que uno imagina que es desde ponerse el atuendo Sí. en adelante, recibir ataques, administrar peligro, administrar riesgo, tener la... O sea, 6 meses es suficiente. Un momento, no me conteste usted. Le pregunto ahora a la Lucía Damert, a lo mejor para hacer experiencia comparada. ¿Cómo ves tú el tiempo, Lucía? O sea, son 6 meses, 1 año de preparación. ¿Es suficiente o no? ¿Cómo está en el estándar internacional? Mira, antes que nada decir, pensando en temas propositivos, que una de las cosas que se ha discutido para la reforma policial de Carabineros es terminar con estos dobles escalafones. Porque efectivamente en Chile, hoy día, ¿qué es lo que justifica que uno tenga un carabinero que está 4 años formándose para pasarle a ser la elite probablemente administrativa, que además tiene niveles de jubilación bastante tempranos, y otros que reciben periodos muchísimo más breves? Algunos dicen que es solo la capacidad de pago, ¿no? Porque esos 4 años hay que pagar mensualmente para poder estudiar. Yo soy de las que cree que necesitamos unir los escalafones y eso nos permitiría tener una mejor capacitación de todos los hombres y mujeres. Hay todavía pocas mujeres, pero los hombres y mujeres de la institución policial. Efectivamente, lo que te muestra la evidencia comparada es que tú puedes tener procesos permanentes de capacitación. No necesariamente 5 años, sino que tú puedes tener 6 meses, después al rato 3 meses y seguir avanzando. Pero eso también tiene que ver con la cultura institucional. Claro, pero y si por ejemplo, la orden es detener, tú vas a ver mucho más gente que se cae al río. Porque yo te digo a ti, la orden es vender papas fritas, vas a vender papas fritas. No, claro. O sea, no es limitar la violencia, es detener. Se entiende, pero por ejemplo, en estos 6 meses que se prepara un carabinero para fuerzas especiales, como en el caso del que está detenido, en esos 6 meses recibe instrucción de, por ejemplo, respeto a los derechos humanos. ¿Qué tipo de ramos tiene en esa preparación técnica Gonzalo, específica? Inmediatamente te respondo la pregunta, pero quiero de alguna manera señalarle a Lucía que cómo pueden presentar una situación como esa de unir 2 escalafones. Es como pensar que en un hospital solo existan médicos, que en una empresa solo existan ingenieros comerciales o ingenieros civiles, que en una construcción solo existan constructores civiles. Eso es imposible. Si en una estructura tiene que haber gente que cumpla una tarea específica y para eso tiene que tener una calificación determinada que se la da, ¿cierto?, 4 años de estudio, y otros tendrán que cumplir otras tareas que demandan una calificación distinta. Pero ¿cómo vas a unir 2 escalafones? O sea, tú te imaginas un hospital, el hospital de la Universidad Católica, atendido solo por médicos. Eso es imposible en todas las profesiones. Esa es la estructura militarizada de la policía. Todas las profesiones, general. Lucía, perdón. Las policías civiles, uno puede tener el sueño de partir como cabo y terminar como general director. Y lo tienen. No tener una diferencia. Mira, hoy día es muy limitada esa posibilidad. Y 2 errores que te quiero de alguna manera debatir. Uno, para estar en la escuela de carabineros no tiene que ver con dinero. No tiene que ver con dinero. Eso es un mito. El joven que estudia, que se prepara, que se forma, que puede rendir un buen examen, entra a la escuela de carabineros, no importa su situación económica. Y respecto a
esta diferenciación de que los cabos puedan llegar a ser generales directores, hoy día lo pueden hacer sin ningún problema. Existe un proceso en que el carabinero que se forma en la escuela de formación policial, los 400 carabineros de cada año que se forman en la escuela de formación policial pueden postular a la escuela de carabineros, y muchos de ellos quedan en la escuela de carabineros y son oficiales de carabineros. O sea, hoy día existe una carrera funcionaria que tiene oportunidades para todos. Así que pero es la excepcionalidad. Todos los suboficiales que nos están viendo, general, saben perfectamente de las diferencias que hay dentro de una institución altamente separada. Y mi impresión es que avanzar hacia una policía donde efectivamente los mejores funcionarios, como pasa en la PDI, por ejemplo, donde los mejores funcionarios lleguen a ser el alto mando, a mí me parece fantástico. Y por muchísimos años, en América Latina en general, las experiencias de carabineros han funcionado muy bien. Perdona, es distinto. La PDI tiene una tarea específica, tiene un número mucho más reducido a la demanda que existe hoy día de carabineros. O sea, es imposible creer, ¿cierto?, que nosotros podamos tener un escalafón como el que tienen ellos. 56.000 personas. Imagínatela, no. Y bueno, las tareas. Tenemos ahí una diferencia. Yo pienso que sí. Lucía, a ver, ustedes podrían estar debatiendo todo el día, porque es un tema que sé que los apasiona y todo, pero también tenemos que ir matizando y tenemos que hacernos cargo de un montón de elementos de esta situación gravísima que ha ocurrido. Por eso que también nuestro invitado, ex fiscal Rodrigo Lazo, nos puede aportar otro punto de vista de otra situación que llama mucho la atención. Acá se ha materializado una estrategia del Ministerio Público de cara a octubre y de aquí en adelante, porque fue una detención muy rápida, una formalización muy rápida, día domingo, y fue formalizado de inmediato este funcionario policial. A ver, esta es la habitualidad de los hechos. ¿Siempre es así? Siempre es así. De hecho, los fiscales trabajan 24/7, ¿ya? Y es literal. Uno hace turnos de noche y está recibiendo los llamados de la policía. El tema es que, claro, aquí se supo, ¿verdad?, de un hecho muy grave que se investigó rápidamente y muy bien. Pero perdón, para presentar a control. En situaciones complejas ocurridas post estallido social, como que primero venía la investigación interna, institucional, y después se daba la formalización del Ministerio Público, como que había un tiempo, había una distancia. Ahora como que fue inmediato. No, es que eso depende de la situación. Ya. Si la situación es dentro de un muro, digamos, o sea, en el interior de una comisaría, de un recinto policial cualquiera, de un inmueble, ¿verdad? Llegar a conocer el hecho a lo mejor va a ser más difícil. Aquí fue público y por lo tanto la Fiscalía rápidamente recopiló los antecedentes y estimó que había mérito como para pasar a control de detención a la persona. Otra cosa es lo que ocurra en definitiva, ¿ya? Pero así se actúa en el sistema actual. El tema es el siguiente, y yo quiero tomarme de algunos elementos que se han discutido. Yo llamaría este caso todo por nada, digamos. O sea, ¿para qué queremos detener a una persona y poner en una situación tan riesgosa a la víctima y a carabineros si es que no teníamos ningún antecedente en contra de esta persona? El hecho de decir detengan, ¿verdad?, en un control público, de un orden público cuando se está manifestando, para la Fiscalía es nada. Es mucho trabajo administrativo para carabineros, que tiene que hacer partes infinitos, ¿verdad?, de cientos de detenidos, que la Fiscalía al final revisa y dice aquí no hay ningún delito, voy a archivar o voy a tirar, digamos, al cajón del desecho estos partes. Entonces es trabajar para nada. Yo, ¿qué es lo que siempre le he propuesto, ¿verdad?, a mis alumnos que yo hago clases en la CEPOL, ¿verdad?, la Escuela Superior de la Policía de Investigación, es focalícense, ¿verdad? Con uno basta para los efectos de poder acreditar un hecho determinado. Pero si pasamos a 10 sin ningún contexto, sin ningún antecedente, estamos trabajando para nada. Pero esta rapidez, ¿verdad, Rodrigo, se debe también a la cantidad de videos, de pruebas que existía? Porque no podemos negar de que a todos nos llamó la atención lo rápido que fue. Además, una formalización súper extensa, partió temprano por la mañana, terminó cerca de las 6 de la tarde, con una prisión preventiva por lo demás. Están todos los funcionarios que tenían que entregar sus declaraciones con antecedentes súper acabados, súper estudiados, de que con mucho respeto a la profesión que realizan los fiscales, a veces no es tan así. Bueno, por eso depende de si existe flagrancia o no. Cuando existe flagrancia, el trabajo es mucho más rápido. Y la ley nos obliga, primero, a que la policía, dentro de las 12 horas, le comunique al fiscal que hay un detenido. Luego, el fiscal tiene 24 horas para poner a disposición del tribunal, ¿verdad?
Y eso es un trabajo que se realiza a toda máquina, por parte de todos los intervinientes, ¿verdad? Para presentarle al tribunal. Otra cosa es lo que ocurre en la audiencia, porque ahí el número de intervinientes, ¿verdad?, que son muchos, Claro. ¿verdad?, hace que la audiencia sea extensa. Pero ese es el trabajo de todos los días de los fiscales. Así se trabaja en Chile. Exfiscal, a ver, lo que queda en la duda y me gustaría ir con Lucía, pero antes, muy cortito. Aldo, a ver, cuando hablamos de que estos jóvenes salen a la calle con una cierta preparación, ya tuvimos en extenso la discusión, pero ahí tiene que haber cierta práctica. Cuando hacíamos cuando emulábamos con los médicos, el médico estudia una cierta cantidad de años, tiene una especialización y después tiene una práctica, porque una cosa es en el papel y otra bien distinta es con la adrenalina. Entonces, cuando un joven de 22 años tiene a otro que lo está, no tengo idea de lo que habrá pasado antes, pero hemos visto cuando hay insultos de por medio, cuando hay piedrazos de por medio, cuando hay una serie de situaciones, hay un ataque, aquí hay un ataque en el cuerpo a cuerpo. Entonces, una reacción, ¿está capacitado? Y yo no digo que no tenga la capacidad un joven de 22 años, pero cuando tienes que tener una preparación, convengamos que a cualquiera que va sentado en una micro o en un auto, alguien le pega una choreada en buen chileno, generalmente respondemos. Es muy raro que uno diga, ay, disculpa. Por lo tanto, ¿está hecha la capacidad para que pueda enfrentar en terreno una situación de este estilo? Mira, está a la vista que el ideal sería que tuviera un poco más de experiencia. O sea, no hay duda, ¿cierto? Ese es el ideal. Pero respondiendo un poco a lo que Gonzalo preguntaba respecto a cómo se prepara un carabinero finalmente. El carabinero en general hoy día tiene dentro de su malla curricular el área del derecho humano. O sea, está, y no está presente a partir de este año. El 2013 se incorpora en la malla curricular para todos los carabineros. Para todos. Para todos los carabineros. Nombramiento supremo institucional. El año 2013, en todos los planteles institucionales aparece la asignatura de derechos humanos. Y desde el año 2014 que Carabineros tiene un departamento que el año pasado se elevó a dirección de derechos humanos. O sea, Es interno. es institucional, sí. No es el INDH que haga la capacitación a carabineros. No, hay, pero tenemos 265 instructores que están certificados para hacer instrucción, además, sin perjuicio de las asignaturas, que no las hacen los carabineros. Las asignaturas en los planteles institucionales las hacen personas civiles que tienen experticia. Las competencias y las experticias para el derecho humano. O sea, hay todo un trabajo que se viene haciendo no de hoy día, no de este año, sino que hace muchos años y que está ahí presente, y al carabinero permanentemente se le entregan estas herramientas, estos insumos que tienen que ver con el respeto por la dignidad, el respeto por las personas, el respeto por los derechos. Ya. Está. Y ahora, si volvemos con Lucía, como experta en seguridad, después de que vemos esto, de que está en la memoria muy fresca lo que ocurrió el 18 de octubre del año pasado y lo que vino después, ¿cómo se van a plantear las manifestaciones, crees tú? ¿Cuál es la situación que ve la gente respecto de el salir a la calle a manifestarse? Tenemos un problema ahí, parece que muteaste Ahí, el micrófono. ahí sí. Ahí te escuchamos. Que decía que estoy muy preocupada por lo que va a venir, y por eso es que uno de los dramas mayores de los últimos 24 horas en términos administrativos, no más allá, digamos, del hecho de violencia, es el silencio administrativo del gobierno, ¿no? Me parece que el gobierno tendría que haber salido, así como Carabineros, porque yo entiendo perfecto que esto fue una equivocación, que esto fue cualquier explicación que hubiera dado Paulo no a se están protegiendo y nos están mintiendo, que es la sensación que le queda a mucha gente hoy día, podría haber permitido que el escalamiento de la violencia no sea hoy día una posibilidad. Y por ende estamos todavía en las últimas horas viables para que el gobierno, el mundo político, enfrente esta situación, reconozca los problemas y busquemos mecanismos de solución. Uno de ellos lo acaba de decir el exfiscal. Efectivamente, si la orden es detener, estamos perdidos. Si la orden es detener a diestra y siniestra, no vamos a avanzar. La policía, y en esto creo que hay que ser súper claros, Carabineros no tiene como labor resolver los problemas que llevan a las protestas sociales. Esa es una labor política, de todos los políticos, además principalmente los del gobierno. Lo que tiene que hacer Carabineros es resguardar
que no se cometan hechos delictuales en ese marco, que es el marco de la protesta, a la cual nos tenemos que acostumbrar. Y yo creo que eso es lo que tenemos que buscar ahora, para evitar tener otro estallido social 2.0, donde las consecuencias pueden ser muchísimo más graves. Lucía, vamos a saludar a Daniela Muñoz, una de nuestras periodistas que está justamente en Plaza Baquedano, porque todo este contexto, ¿no?, comienza a generar preocupación, incertidumbre, especialmente en aquellas familias y en esas personas que viven en las zonas comúnmente más utilizadas para las manifestaciones.